Inge Miguel Ángel, muy buenas tardes. En este momento voy a explicar lo que es la degradación de los ácidos grasos. Este es un tema muy importante que nosotros debemos de saber porque es un proceso que pasa dentro de las células que tenemos en nuestro cuerpo. Una de las cosas más importantes que primero debemos tener en cuenta es la definición de ácido graso. Un ácido graso es una biomolécula de naturaleza lípida formada por una larga cadena hidrocarbonada lineal. En pocas palabras, es un grupo carboxilo que son ácidos orgánicos de cadena larga. Una de las cosas que podemos observar es que los ácidos grasos se pueden dividir en dos, en saturados y insaturados. Pero a veces nos hacemos una pregunta que ¿qué es la saturación? La saturación que ocurre dentro de los ácidos grasos, que en química la podemos conocer como el estado de una disolución que ya no acepta más cantidades de la sustancia y que puede disolverse. A veces es sencillo apreciar la saturación porque en un fluido ya no será posible la disolución de otra sustancia. Una de las cosas o procesos que ocurren dentro de lo que es los ácidos grasos, que como ya le comentaba se puede dividir en dos, en saturados e insaturados, pero dentro de los ácidos grasos podemos encontrar la degradación de los ácidos grasos. Esto ocurre o es eh, cuando los ácidos grasos es el proceso por el cual los ácidos grasos son degradados para formar sus metabolitos, generando el proceso dentro de lo que es la degradación de los ácidos grasos. El final ocurre en el acetil-CoA. Esto es conforme la vía de la molécula que puede proveer la mayor parte de la energía en los animales. Este tipo de proceso, la degradación de los ácidos grasos, puede incluir diferentes etapas, o sea que tiene un proceso por la cual sucede la degradación del ácido graso. La primera etapa lleva como nombre la lipólisis y la liberación de tejidos adiposos. La segunda, pues es la activación y transporte al interior de la mitocondria. Y la última es la beta-oxidación. Dentro de la degradación, este es el proceso que ocurre cuando nosotros o cuando surge lo que es la degradación de los ácidos grasos. El primer proceso que lleva a cabo es la lipólisis y la liberación. Esto es comúnmente el principio de la degradación. Eh, el proceso de degradación, los cuales los ácidos grasos son almacenados en las células grasas o podemos conocerlo en las células adipocitos. La degradación de estas grasas es el proceso conocido como lipólisis, como ya le comentaba, es el principio de la degradación de los ácidos grasos. Cuando ocurre este tipo de degradación o este tipo de proceso, los ácidos grasos libres son liberados hacia el torrente sanguíneo dentro de nuestro cuerpo y circulan a través de los organismos. Este es el primer proceso y ocurre dentro del torrente sanguíneo y la circulación a través de los organismos dentro de nuestro cuerpo. La segunda parte o el segundo paso para el proceso de la degradación es la activación y transporte al interior de la mitocondria. Una de las cosas que los ácidos grasos deben ser activados antes de que puedan ser ingresados a las mitocondrias donde ocurre la oxidación de los ácidos grasos. Este proceso lleva a cabo en dos etapas muy importantes por la enzima de la acetil-CoA sintetinasa. La primera etapa que lleva a cabo la activación y transporte al inferior es la formación de un enlace tioéster activado. Lo que es la enzima primero cataliza un ataque nucleófico sobre el grupo fosfato del ATP para formar pirofosfato y una cadena acilo de AMP. La segunda etapa la podemos encontrar con el nombre de transporte al inferior de la matriz mitocondrial. La membrana mitocondrial hace una función interna que es impermeable a los ácidos grasos y por ello que cuenta con un mecanismo especializado para el transporte de los ácidos grasos dentro de nuestro cuerpo.
desde el citosol hasta una matriz mitocondrial. Este sistema pues ya tiene la capacidad de transportar la caritina. Esto es el segundo proceso por la cual se pasa para la degradación de los ácidos grasos. Por último, el proceso de degradación es la beta-oxidación o B-oxidación. Una vez dentro de la mitocondria, los ácidos grasos ocurre por medio de 5 pasos recurrentes, que son los principales por la cual se lleva a cabo la degradación. Primeramente, podemos almacenar o tener el primer paso para que ocurra ese tipo de proceso con una activación de ATP. Esto es un primer paso. El segundo paso es la oxidación por la FAT, la hidratación que viene continuamente, la oxidación por NAD. Después viene lo que es la tiólisis. La tiólisis también es una reacción química en la que un compuesto se divide en dos por medio de un tiolo mercaptano. Por último, lo que mencionaba al principio es que al finalizar todo este proceso, el producto final se lleva a cabo en el acetil-CoA, lo que la molécula ingresa del ácido cítrico. Este es uno de los temas importantes dentro de la materia de bioquímica, ya que a pesar de que los ácidos grasos pueden dividirse en saturados e insaturados, también ocurre un proceso de degradación que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Como ya les mencionaba, ocurre en el torrente sanguíneo y lleva un proceso para que ocurra tal procedimiento. Como conclusión a este pequeño tema es que es muy importante saber qué tipo de proceso lleva el proceso de degradación de los ácidos grasos para tener un conocimiento de lo que va a ocurrir en el futuro. Esto es la pequeña exposición y muchas gracias.